Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá la profe Sabri. Bueno, seguimos con esta materia. Esta es la segunda clase virtual, ¿sí? Con la profe Nati hemos seleccionado materiales y bueno, uno de esos materiales es el PDF que tienen en el aula. Tienen un PDF y dos materiales audiovisuales, o sea, dos videos, que son mucho más explicativos y son cortitos, súper sencillos, ¿sí? De todas maneras, saben que siempre estamos a su disposición para cualquier tipo de consultas. Bueno, el material en PDF, sí, que está muy interesante, también es bastante didáctico, o sea, tiene un vocabulario bastante ágil, es comprensible. Es un PDF de la Biblioteca de la Universidad de Lima. Habla sobre citas y referencia, pero sobre todo, ¿qué es esto de citar y plagiar, ¿no? Plagiarse es una palabra que suena bastante fuerte, pero bueno, significa copiar, usar sin autorización, ¿sí? Las palabras, párrafos, el libro de alguien, ¿sí? De algún autor, ¿sí? Sin la debida autorización. Si nosotros citamos como corresponde, ¿sí? No estaríamos plagiando. Eh, Lamentablemente sí se hace plagio a veces sin intención, ¿sí? Pero es básicamente tomar prestadas palabras, ideas de otros autores y no citar las fuentes de donde las extrajimos, ¿sí? A esto se lo considera como una infracción, ¿sí? Contra el derecho de autor o copyright y se llama plagio. Hay motivos por los que plagiamos. Uno es el propio desconocimiento, ¿sí? Que no valoramos la propia tarea que nos encomiendan, ¿sí? Por miedo también, una mala gestión del tiempo, ¿sí? El mismo desconocimiento de las normas APA, que las vamos a desarrollar también, y puede llegar a ser falta también de las políticas educativas de la institución donde nos estén exigiendo un tipo de trabajo o lo que sea. ¿Sí? Hay formas, chicos, de evitar el plagio, solo hay que prestar atención. Justamente esta es una materia en la que nos abocamos a esto porque van a seguir trabajando en un montón de otras materias con mucho texto académico y van a citar un montón de veces, entonces vamos a poner mucho énfasis en esto, ¿sí? Hay formas de evitar el plagio, ¿sí? Citando apropiadamente a cada autor en los textos, ¿sí? Poniendo expresamente dentro del texto qué se está escribiendo, cuáles fueron las palabras exactas que se tomaron, las ideas, las cifras, ¿sí? Y es referir y anotar, ¿sí? Mencionar a los autores, a los que estamos extrayendo estas ideas, ¿sí? Textos o lugares que se alegan o se discuten en lo que se dice o se escribe, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos citar? Los datos, las cifras, las estadísticas, que no sean de un conocimiento común, ¿no? Bien, hay muchos tipos de información con las que podemos trabajar, ¿no? Hay conocimiento común, por ejemplo, que no es necesario citarse, ¿sí? Ahí en el material que les proponemos hay algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ahora se los busco. La ceremonia de la proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821, ¿sí? Eso se da a entender como un conocimiento común, ¿sí? Está en millones de lugares, ¿sí? Muchos autores lo mencionan, ¿sí? Y por ahí no existe esta necesidad propia de citar exactamente el autor, ¿sí? Pero la información específica que no es de un conocimiento público, ¿sí? Sí se debe citar, ¿sí? Buscamos una, por ejemplo, la que dice, se estima que las muertes por armas de fuego sobrepasarán muy pronto las ocurridas por accidentes de tránsito como la primera causa de muerte traumática en Norteamérica. ¿Quién dice esto? Entre paréntesis, Davidson, 1998, ¿sí? PA31, ¿sí? Se cita con la página, ¿sí? El autor, ¿sí? Y el año, ¿sí? Y en ese orden, perdón, autor, ¿sí? Año y específicamente la página donde se encuentra, ¿sí? A esto vamos a referirnos también más adelante, ¿sí? La forma en la que nosotros citamos,
¿sí? Bueno, pasamos ahora al otro tema, ¿sí? Para no hacerlo tan extenso. Bien, chicos, acá seguimos. Puntualmente, ¿qué son estas famosas normas APA? ¿Sí? ¿Y por qué se exigen? ¿Sí? Las normas APA son un conjunto de reglas, ¿sí? Que tanto los profesionales como los estudiantes usan para escribir trabajos de investigación, bueno, los trabajos que a ustedes les exigen, las monografías, ¿sí? Básicamente son un manual, como un manual de estilo, ¿sí? Que nos dice cómo organizar nuestro trabajo y cómo citar las fuentes que utilizamos, ¿sí? Y cómo presentarlo de forma clara y correcta, ¿sí? Bien, para eso nos ayudan las normas APA. Bien, vamos a la pregunta, ¿cómo debemos citar? ¿Sí? ¿Cómo se cita? Existen en el mundo muchos organismos que van a normalizar, o sea, imponer reglas para elaborar las citas bibliográficas. Esta guía puntualmente, ¿sí? La propone la American Psychological Association, que es APA. Se aplica sobre todo en el área de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, el derecho, la psicología, etcétera. ¿Sí? Son las normas APA. ¿Sí? De todas maneras, cada uno la tiene, ¿sí? Este manual de estilo, ¿sí? En PDF en el aula, ¿no? Pero bueno, tenemos que comprenderlo para poder usarlo, ¿sí? Bueno, una vez aclarado que son las normas APA, ¿sí? Vamos a explicar qué es el derecho de autor, ¿sí? Yo cuando creo algo tengo el derecho, ¿sí? De que eso no se reproduzca, no se utilice, ¿sí? A no ser que la persona que lo utilice mencione que eso en realidad es mío, ¿no? Básicamente el derecho de autor son los derechos de los creadores sobre sus obras literarias, artísticas, ¿sí? Las obras que abarca el derecho de autor van desde libros, música, puede ser pintura, escultura, ¿sí? Películas también, ¿sí? Programas informáticos, base de datos, las publicidades, los mapas, dibujos técnicos, ¿sí? Es Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿sí? O sea, que yo tengo un derecho, ¿sí? Sobre lo que yo produzco, ¿sí? Para que eso se certifique que es realmente mío. Entonces, si otra persona lo usa, ¿sí? Tiene que mencionar que eso en realidad es mío, ¿sí? Ese es el derecho de autor, ¿sí? Y nosotros, si plagiamos, como mencionamos antes, no estamos respetando este derecho de autor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se cita, ¿sí? Las normas APA no solo nos van a decir cómo se cita, sino cómo también se elaboran las referencias bibliográficas y la propia bibliografía, ¿sí? ¿Qué son las citas, por ejemplo? ¿Sí? Que muchas veces, bueno, las vemos, que las hemos corregido también, cómo se deben citar, entre comillas, ¿sí? Las citas son las ideas que utilizamos de un documento en forma textual o parafraseada, ¿sí? Esto quiere decir que lo copiamos textual o lo parafraseamos, quiere decir que sacamos frases, por ejemplo, de todo un párrafo, ¿sí? De algún autor, sacamos 2 o 3 frases y no es todo completo, no es textual, ¿sí? Eso es cuando nosotros citamos. Y obviamente tenemos que referirnos al autor, ¿sí? Que estamos citando, ¿sí? En el caso de las referencias, ¿sí? Es un listado con información completo de las fuentes citadas en el texto, ¿sí? Permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de que la información, ¿sí? Que esté contenida ahí, esté, ¿no? Todos los autores citados en el cuerpo de un texto deben coincidir con la lista de la referencia del final, ¿no? Son las referencias. Y en cuanto a la bibliografía, que también lo hemos corregido y visto, ¿sí? Es el listado que cita los trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior, ¿sí? Y pueden incluir también notas descriptivas, ¿sí? Eso sería la bibliografía, que la vemos siempre al final de todos los trabajos, las exigimos nosotros también en la clase, porque ustedes tienen que colocar la bibliografía y deben citarla de una manera correcta, ¿sí? Siempre el apellido del autor primero, coma, el nombre, si son varios autores, se citan los autores, después el año, entre paréntesis, entre comillas, la obra, el nombre de la obra, ¿sí? El lugar,
¿sí? Donde se editó, ¿sí? Ese es el orden que ya lo hemos visto, cómo citar la bibliografía, ¿sí? Bueno, seguimos, continuamos con el próximo. Bueno, chicos, aquí continuamos, ¿sí? Sobre todo los tipos de citas, ¿sí? Cómo debemos citar. Y hay distintos casos, ¿sí? En este caso vamos a referirnos cuando son la citación directa de la fuente, ¿sí? Con más de 40 palabras o con menos de 40 palabras, ¿sí? Que serían como dos casos distintos. Acá tienen en la pantalla, ¿sí? Pueden ver dos ejemplos, ¿sí? Que es la cita basada en el autor y la cita basada en el texto, ¿sí? ¿Cuáles serían las diferencias, ¿sí? En principio, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe de frente en el texto, entre comillas, y sin la cursiva. Se escribe punto después de las comillas que cierra la cita, ¿sí? Bien, la primera, la cita basada en el autor, si ustedes se fijan ahí, ¿sí? La referencia al autor es al inicio de la cita. O sea que lo primero que refieren es a quién escribió esto, quién dijo esto, ¿sí? Entonces dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kalu, ¿sí? Autor ahí, 2009, que se pone el año siempre entre paréntesis, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, afirma. Se abre, dos puntos, se abren las comillas y acá se cita directamente lo que dice el autor, ¿sí? Fíjense que en el medio hay un paréntesis con 3 puntos suspensivos, eso es cuando se parafrasea, ¿sí? Bueno, y acá se indica la cita directa, está bien marcada ahí en el ejemplo, ¿sí? Y la frase textual siempre entre comillas, esto es súper importante, ¿sí? Además de poner el año, como ya dijimos al principio, que está el nombre del autor, Kalu, y el año 2009, ¿sí? Si quiero referirme más específicamente a la página, se pone también entre paréntesis P.48, 49, el número de página del libro que estoy citando, ¿no? De este autor. Y el segundo ejemplo es la cita basada en el texto, ¿sí? También, bueno, estamos hablando en los dos casos de menos de 40 palabras, ¿sí? Bien, acá en este ejemplo está la cita también entre paréntesis, ¿sí? Porque se basa en el texto y abre comillas y dice, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantáneamente cosas lejanas, de cosas en lejanos confines del universo, perdón. Y continúa, ¿no? En cierto sentido, una madeja entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Y acá pone entre paréntesis el autor con el año y la página, ¿sí? Apellido, este es el orden y está bien explicado en el ejemplo. Apellido, año, página y el punto después de cerrar el paréntesis, ¿sí? Esto es también la cita, pero se basa en el texto, ¿sí? Ponemos al final a quién referimos, este autor, ¿no? Igual lo mencionamos, o sea que en este caso no estamos haciendo plagio, ¿no? Lo mencionamos igual al autor, pero se basa más en el texto. En el anterior, ¿sí? En el ejemplo anterior, se basaba más en el autor, ¿no? Citaba primeramente al autor, ¿sí? El otro ejemplo son las citas directas de las fuentes, como las anteriores, pero que tienen más de 40 palabras, ¿sí? En este caso, se escriben fuera del texto, con sangría, sin comillas y sin la cursiva. Al final del bloque de citas se cita la fuente de consulta y el número de página o párrafo, que también en un paréntesis, después del signo de puntuación final, ¿sí? O sea que yo, después del punto final, ¿sí? Es cuando aparece la cita completa, ¿sí? También es una citación directa a las fuentes y en este caso es con más de 40 palabras, ¿sí? En el ejemplo que tienen en el texto también aparece al final el autor con el año y el número de página, siempre en este orden, apellido, año, página, ¿sí? La cita se toma completa también en los ejemplos que hemos visto, ¿sí? Y en el caso de la cita basada en el autor,
¿sí? También viene el texto, ¿sí? Y menciona primeramente al autor y indica muy bien en el ejemplo también el orden en el que debe aparecer, ¿sí? Apellido, año, ¿sí? Como lo hemos hecho en otras oportunidades. Bien, chicos, bueno, ahora pasamos a las referencias, ¿sí? Que era uno de los temas que íbamos a desarrollar. Bien, ¿qué son entonces las referencias? Es el listado bibliográfico que documenta los trabajos de otros profesionales que están citados en la investigación que se está desarrollando. Esto lo van a encontrar en la página 37, ¿sí? De las normas APA, bueno, la séptima versión, que es la que compartimos también en el aula, ¿sí? Acá mismo pueden ver ejemplos, ¿sí? Para que puedan comprenderlo mejor, ¿no? Los tipos de referencias en cuanto a autor y editor, ¿sí? También lo pueden encontrar en las páginas 184 y 185 del manual, ¿sí? Bueno, vamos, por ejemplo, al primer ejemplo, ¿sí? Que invierte los nombres de los autores, anotando apellidos iniciales hasta incluir hasta 7 autores, ¿sí? Dice que use comas para dividir a los autores, eso ustedes lo saben, y para separar apellidos e iniciales en caso de que haya. Si se trata de 2 a 7 autores, se utiliza el I antes del último autor, ¿sí? Pero en ese número, ¿sí? Antes del último autor podemos poner I fulano de tal, ¿sí? En el ejemplo lo pueden ver que es Fernández, coma, A punto, la inicial, López, S, Mata, S, Calero, M, ¿sí? Acá está usando también iniciales y usa las comas, ¿sí? Después de cada nombre o apellido o inicial, ¿sí? Y, como es hasta 7, dice I Navarro, coma, que es el nombre, y el año entre comillas, ¿sí? Si son más de 8 autores, este sería el segundo ejemplo, ¿sí? Incluye el nombre de los 6 primeros, después añade puntos suspensivos y agrega el nombre del último autor, ¿sí? O sea, esto también se puede hacer, que lo hacemos en los textos y que cuando no estamos citando, ¿sí? Pero ahí se ve claro en el ejemplo que pone Vilagut, que es el apellido, coma, G, que es la inicial del nombre, Ferrer, Rebolledo, Pernammeyer, Miralda, que es doble apellido, por ejemplo, ¿sí? Y con la inicial del nombre, puntos suspensivos y el último, ¿sí? Nombre del último autor. Esa es en el caso de más de 8, ¿sí? Si escribe el nombre completo, ¿sí? El nombre de un autor comparativo, el referencia se pone un punto después del autor. Como está en el ejemplo, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Punto, año 2003, ¿sí? En una referencia de una obra sin autor, ¿sí? Que nos pasa muchas veces, que ustedes han hecho la consulta, el título, ¿sí? Se desplaza hacia la posición del autor. Antes de la fecha de la publicación se pone un punto después del título, ¿sí? En este caso lo dice claramente Arancel de Aduanas, importación, exportación 2013, ¿sí? Ese es el nombre, ¿sí? Que el nombre de la obra reemplaza al autor, porque en este caso dijimos que no hay autor. Y entre paréntesis el año que se editó, 2014, ¿sí? El año sí tiene que seguir estando. Y como siempre va después del autor el año, en este caso, bueno, tiene que ir después del nombre de la obra, ¿sí? Sí, bueno, otro ejemplo sería en la referencia de un libro editado, ¿sí? Se colocan los nombres de los editores, ¿sí? Que no son los autores, son los editores, en la posición del autor y se escriben las abreviaturas ED o EDS, editor o editores, ¿sí? Entre paréntesis. Después del apellido del último editor, ¿sí? Esto tiene que quedar claro porque no son autores, ¿sí? Son editores. Y en el ejemplo también está muy claro, lo van a ver en el PDF, ¿sí? Hernández, Lenjim, ¿sí? Los apellidos con los nombres, que es solo la inicial, ¿sí? EDS, que son los editores, y el año, ¿sí? Y después título, cita en el texto, ¿sí? También a Hernández y Lemlich, ¿sí? Y el año. Por último, el último ejemplo es
cuando referimos a un capítulo de un libro también editado, ¿sí? Se invierten los nombres de los autores, ¿sí? Del capítulo anotado anteriormente, pero no invierte los nombres de los editores del libro, ¿sí? El nombre del editor debe ir precedido siempre de en, ¿sí? En el ejemplo lo dice muy claro, que es Escardó A, el nombre, año 2008, título del capítulo, ¿sí? Porque estamos nombrando un capítulo de un libro editado, ¿sí? Hernández I.M. Lemlich, que es el apellido, EDS, y ahí estamos aclarando que son editores, ¿sí? Después el título del libro, ¿sí? Bueno, espero que quede claro esta cuestión de, de citar, ¿sí? Y pasamos al otro tema. Bueno, chicos, acá estamos con el último punto. Ya terminamos. Y tiene que ver con los elementos que componen la referencia, ¿sí? El que ya hemos estado hablando es la fecha de publicación. Saben que siempre se pone entre paréntesis, ¿sí? El año, ¿sí? En que se publicó esa obra que estamos mencionando, ¿sí? Bien, además, bueno, en caso de que, de un libro, ¿no? Pero en caso de que sean, por ejemplo, revistas, boletines o periódicos, ¿sí? Se pone entre paréntesis, por ejemplo, enero, junio del año 2014, todo entre paréntesis. Enero, guión junio, porque sabemos que tanto los boletines, sobre todo, no es un solo mes, ¿sí? Entonces se pone enero, junio, coma y el año. Y todo esto siempre entre paréntesis, ¿sí? Hay que aclarar en caso de que sea una revista de internet, ¿sí? También se pueden mencionar las páginas, siempre entre paréntesis, página tanto, ¿sí? Y si no aparece la fecha, se escribe S.F, entre paréntesis también, que quiere decir sin fecha, ¿sí? Pero para todos los casos, ¿sí? La información siempre se concluye con un punto después del paréntesis, ¿sí? Otra cuestión es el título, ¿sí? En las referencias. El título, ¿sí? Siempre se comienza con mayúscula, ¿sí? Y también se va a agregar el subtítulo en caso de que haya un subtítulo, ¿sí? Y el punto final, ¿sí? No se pone en cursiva, ¿sí? Ni comillas, ¿sí? Bien, en caso de que sean revistas, ¿sí? Se escribe el título completo de la revista, ¿sí? En cursiva con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Bueno, el nombre siempre debe iniciar con mayúscula. En el ejemplo estaba el de Semana Económica, ¿sí? Y también se agregaban páginas, ¿sí? Los títulos de libros también se comienzan con mayúscula, la primera palabra del título y el subtítulo, ¿sí? En caso de que tenga subtítulo, y se escribe el título en cursiva, ¿sí? Se cierra entre paréntesis, ¿sí? Creo que en el ejemplo estaba economía básica, ¿sí? 2 puntos, un manual de economía escrito desde el sentido común, subtítulo, ¿no? En este caso, ¿sí? Inmediatamente después del título la información adicional, ¿sí? La edición, el número de informe, etcétera, ¿sí? Bueno, otro de los elementos es el datos de la publicación en sí, ¿no? En el caso de que sean diarios, boletines, revistas, ¿sí? Hay que indicar el número del volumen, ¿sí? Después del título, ¿sí? La publicación en mayúscula y en cursiva, no se usan las abreviaturas, ¿sí? Antes del número, sí se debe incluir el número de edición, ¿sí? Después del volumen y cerrarlo entre paréntesis, ¿sí? Tampoco esto puntualmente no se escribe en cursiva, ¿sí? Sí, el nombre que dijimos anteriormente. Bueno, la tipografía es arábiga y no se usa la romana, ¿sí? Eso tiene que ver con la serif o faltante o ausencia de serif, perdón, ¿sí? También se concluye con el punto final, ¿no? El otro caso también de libros, ¿sí? O reportes, ¿sí? Deben mencionar también la editorial, ¿sí?
Se usa, también debemos usar el punto final. En el ejemplo estaba también de economía básica, un manual de economía escrito desde sentido común, ¿sí? Primera edición, entre paréntesis, Barcelona, España, ¿sí? Que es el lugar, va primero el país, después la ciudad y en caso de que sea una universidad también. ¿Sí? Hay otro ejemplo que dice ética, definiciones y teorías, Universidad de Lima, ¿sí? Que tenemos que mencionar, siempre que sea una universidad, se debe mencionar la universidad, el país y la ciudad, ¿sí? También hay casos en que el autor también es el editor, ¿sí? Se menciona, por ejemplo, el Instituto Cultural de Perú, ¿sí? Año 2013, Lima, ¿sí? Y el autor, ¿sí? En ese caso. Cuando hay fuentes electrónicas, ¿sí? Ese es otro de los elementos, ¿sí? Eh, hay ejemplos muy claros donde la URL, bueno, obviamente que hay que completarla, si le falta algo, saben que no se pueden redireccionar, ¿sí? Entonces se debe poner completa, ¿sí? Eh, Bien, y esto está dividido entre la parte protocolar, que es HTTP, ¿sí? Es el nombre del servidor, la ruta del documento y el documento del específico, ¿no? Ustedes saben que las URLs se dividen así. Por eso, tanta insistencia en que se ponga completo, ¿sí? No se deben incluir fechas de recuperación, ¿sí? Al menos que el material a fuente se pueda cambiar con el tiempo, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que vamos a ver, chicos, de elementos de la referencia. Espero que les sea claro, ¿sí? Recuerden que tiene en el manual de normas APA el link en el aula, ¿sí? Y bueno, y un trabajito final que es un foro, ¿sí? Que ahí los espero para leerlos a todos. Les mando un abrazo.